Hermano, que el Señor te bendiga, ponte de pie. Vamos a estirarnos un poquito, levanten sus manos, muevan su cintura, así un poquito más. Vamos a hacer nuestra declaración antes de entrar a la palabra, sabiendo que esta declaración la tenemos que hacer con todo nuestro conocimiento, amén. Pongamos nuestra mente y nuestro corazón en ella. Y levanta tu Biblia y dile: mi Biblia es palabra inspirada por Dios para ser luz y guía al que se encuentra perdido en la oscuridad. Da fuerza al debilitado, es alegría a mi corazón. Le brinda la dirección correcta a mis pasos para alcanzar mi destino. Para mí y para los míos, es alimento espiritual que fortalece mi ser. Hoy desato su poder en mi vida, en mi trabajo, en mis negocios, sobre mi iglesia. Y si la obedezco, soy bendecido abundantemente y mi vida nunca más será la misma. Amén. O como diría el pastor, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a alabar y a bendecir su nombre. Dios es bueno y maravilloso. Amén. Amén. Aleluya. Ok. Entonces entramos de lleno con la palabra y vamos a ir al Salmo 127, 1. Salmo 127, 1. Y dice así la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, dice la palabra, en vano trabajan los que la edifican. Interesante, ¿verdad? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela, ¿qué? La guarda. En vano sería si Jehová no estuviera. Y por si tú no sabías, el autor de este salmo es Salomón. Y Salomón, siendo él un hombre, una persona tan sabia, porque eso era lo que él procuraba en su vida, la sabiduría que Dios le pudiera dar, eso era lo que él siempre le oraba a Dios. Le decía: a Dios, yo quiero de tu sabiduría. Y él, siendo tan sabio, incomparable, sin igual sabiduría como la que Salomón tenía, se dio cuenta y entendió que el trabajo del hombre, cualquier cosa que el hombre emprendía o que el hombre quisiera hacer en su vida, cualquier cosa, cualquier asunto, iba a ser completamente en vano si no contaba con la ayuda, con la presencia del Señor, con la bendición del Señor. Tremendo lo que nos deja Salomón, ¿verdad? Porque esto realmente es básico para nuestra vida, básico para todo aquel cristiano. Resalta él también en este versículo que nosotros debemos depender totalmente de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de Dios en nuestra vida. Y no podemos cometer como cristianos el gran error de creer que no necesitamos de Dios en nuestra vida. Eso es un gran error más grave que el cristiano, que el que ha sido escogido por Dios, que el que ha sido llamado por Dios puede llegar a pensar, que no necesita nada de Dios. Y es lo que este salmista nos decía. Realmente Salomón nos deja claro que Dios es el arquitecto de nuestra vida y que nosotros somos únicamente obreros de Él. Él es el que dirige nuestra vida. Él es el que a través de su palabra nos dice a nosotros qué hacer, no nosotros a Él a nosotros. Él es nuestro arquitecto. Nosotros somos solamente sus siervos, sus obreros, somos sus hijos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos de Dios para hacer lo que sea en nuestra vida. Necesitamos del Señor. Sabemos muy bien claro, todos los que estamos aquí, que si ustedes, por ejemplo, quieren ampliar su casa, hacer un cuarto extra, hacer un segundo nivel, o tienen un terreno y ustedes quieren levantar ahí una construcción, no lo podemos hacer por nosotros mismos porque no somos arquitectos. Necesitamos contratar un arquitecto, ¿verdad? Necesitamos contratar ingeniero, necesitamos contratar gente que sepa lo que vamos a hacer.
Nosotros mismos no podemos hacerlo. Podríamos contar con los recursos económicos, podríamos contar con la mano de obra y podría ser muy calificada la mano de obra, pero nosotros no podemos hacer el trabajo. Nosotros necesitamos la asesoría de un profesional, amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y es así, exactamente como Dios trabaja en nuestra vida. Así es como nosotros deberíamos de saber que necesitamos de nuestro Dios para poder vivir. Para poder hacer las cosas necesitamos de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. Y yo me recuerdo que en un par de ocasiones acompañé a Julio cuando teníamos la empresa de acabados y construcción, etcétera. Pero cada vez que a él lo llamaban clientes que necesitaban que se les arreglara algo en su casa porque habían hecho alguna construcción y no les había quedado bien porque no habían contado con la asesoría de un experto, entonces llamaban a Julio para que Julio fuera, les revisara, les arreglara. Entonces esa gente perdía tiempo, perdía dinero, perdía un montón de cosas, recursos, etcétera, por no haber contratado a una persona que supiera el trabajo desde el principio. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente pierde el tiempo, y así es igual con nosotros. Si nosotros hacemos algo sin contar con la ayuda de Dios, sin contar con la mano de Dios, sin contar con la presencia de Dios en nosotros, en vano estaríamos haciendo cualquier cosa que nosotros emprendamos. Cualquier situación que nosotros emprendamos en nuestra vida, ya sea un negocio, ya sea que queremos cambiarnos de ciudad, ya sea que queramos ir a vivir a otro país, ya sea que queramos cambiarnos de congregación, etcétera, debemos de contar con la presencia del Señor. Si no, por gusto estamos haciendo las cosas. En vano, dice Salomón, en vano trabajan los que la edifican si no es Dios el que edifica. Eso lo tenemos que tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Así sucede exactamente. Debemos de contar con la mano del Señor, porque podríamos tener todos los recursos que nosotros podamos adquirir, podríamos tener muchas cosas, podríamos contar con mano de obra, podríamos contar con muchas cosas para poder hacer una construcción, una edificación, pero necesitamos de un experto para ello. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, si no, entonces dice la palabra que sería en vano. Desperdiciamos recursos, desperdiciamos tiempo, desperdiciamos todo, y los resultados nunca van a ser como los que nosotros esperamos que sean, si no contamos con la mano de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber frustración en nosotros, no va a haber éxito, va a haber fracaso tras fracaso si nosotros no nos ponemos en las manos del Señor, si nosotros no contamos con la bendición de Dios. Y es sumamente importante, porque aparte de eso, sabemos que así como Dios es el que nos hizo, nosotros necesitamos de Dios. Es importante entender que como pueblo necesitamos de Dios en nuestra vida. Podemos tener todo en la vida. Podemos tener recursos, riquezas, bienes inmuebles. Podemos tener muchas cosas materiales. Podemos rodearnos de muchísimas personas que nos aman y que están ahí por nosotros. Pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, entonces nos veremos completamente y nos sentiremos completamente vacíos en nuestro corazón, aunque tengamos todo el dinero del mundo, aunque tengamos todas las cosas materiales, aunque tengamos muchas personas a nuestro alrededor. Si no tenemos al Señor en nuestra vida, entonces nos encontramos vacíos. Necesitamos de Dios. Nunca nada ni nadie va a llenar ese vacío de la ausencia de Dios en nuestra vida. Hemos visto con mi esposo muchas personas que tienen muchas riquezas, que tienen muchas cosas, y que para ellos pues eso es lo que necesitan en su vida. Con eso ellos pueden comprar muchas cosas y están hechos, y entonces llegan a decir que no necesitan absolutamente nada de Dios porque cuentan con todas las cosas, todos los recursos, tienen todo en su vida y creen no necesitar al Señor en su vida. Pero cuando todo el mundo se les cae, cuando se van esas riquezas,
Cuando todo ya está perdido, entonces hasta ese momento dicen, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Y muchas veces así nos sucede a nosotros que estamos aquí dentro de la congregación, a nosotros que somos los que venimos a la iglesia domingo a domingo. No creemos necesitar de Dios cuando contamos con todo, cuando tenemos todo, nos va re bien. Entonces no tenemos tiempo para la oración, no tenemos tiempo para la adoración al Señor, no tenemos tiempo para la lectura de la palabra. ¿Por qué no tenemos tiempo? Porque estamos afanados en seguir haciendo y haciendo y haciendo tal vez cosas materiales que creemos que van a llenar nuestra vida. Pero cuando todo eso se pierde, entonces llegamos a reconocer la necesidad que tenemos de nuestro Señor. Así pasa con muchas personas. Les hablamos y les decimos, necesitamos buscar a Dios todos y sí dicen, o no me interesa o no me importa, o bueno, ya tendré tiempo para buscar al Señor. Pero cuando todo se les acaba, cuando el matrimonio se está separando, ¿qué pasa cuando las finanzas ya no existen? ¿Qué pasa cuando los bancos están llama y llama y llama? Y de verdad que es una cosa terrible aquí los bancos, cuando llaman y de verdad uno no puede pagar y es una cosa terrible. ¿O qué pasa cuando entra la enfermedad a nuestro hogar o un diagnóstico médico del que no es favorable y decimos, bueno, ahora que todo se está cayendo, ahora que ya nada está bien en mi vida, entonces necesito de Dios? Yo no sé si ustedes se recuerdan, la semana pasada el pastor habló acerca de Jonás. ¿Se recuerdan? Sí. Jonás, Dios lo manda a hacer algo, pero Jonás no quiso. Y él le da la espalda completamente a Dios y agarra un rumbo totalmente diferente a donde Dios lo estaba mandando. Y Jonás en su soberbia y todo lo que él tenía, y él dijo, no, yo no quiero ir allá, yo no le voy a hacer caso a Dios, me voy a ir por mi lado, según él, huyendo de la presencia del Señor. Pero todos sabemos que de la presencia del Señor nadie puede huir, nadie, absolutamente nadie. Y mucho menos nosotros que somos los escogidos y los llamados del Señor. No podemos huir de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Todos lo sabemos, pero él en su soberbia quiso apartarse del llamado de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo tiran al mar, los que estaban dentro de esa barca, lo tiran al mar y lo traga un gran pez. Eso es lo que sabemos de la historia, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo se sentía Jonás dentro de ese pez? Nos podríamos imaginar, porque aquí a ninguno nos ha tragado un pez, ¿verdad? Ni siquiera sabemos en qué situación se encontraba Jonás en ese momento. ¿Cómo podría haberse sentido él ahí adentro? Qué soledad, qué oscuridad. Yo no sé qué cosas él pudo haber estado pensando. Lo único que sí sé y creo y estoy segura que él dijo, aquí me voy a morir. Definitivamente me muero. Y entonces nos damos cuenta que él estuvo 3 días y 3 noches dentro de ese pez. ¿Y qué es lo que dice Jonás 2:7? Dice, cuando mi alma, fíjense pues hasta qué punto tuvo que llegar Jonás para reconocer la necesidad de Dios en su vida. Porque dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Hasta ese punto Jonás se acordó de Jehová. Hasta cuando él ya no tenía nada, cuando él ya no podía hacer nada en su vida, porque ya él sabía que esos eran sus últimos momentos de seguro. Hasta ese momento, entonces Jonás se acuerda de Dios. Y eso que Jonás era un siervo, no, era un hijo de Dios. Pero Jonás no se acordaba entonces de Dios. Tuvo que haberle pasado algo terrible en su vida para él acordarse de Dios. Así pasa con nosotros. Tiene que pasar algo terrible en nuestra vida para que nos acordemos que hay un Dios al cual podemos acudir. Pero no nos damos cuenta que en medio de la abundancia y en medio de todas las cosas que podemos hacer, cuando tenemos salud, cuando tenemos riqueza, cuando tenemos de todo, entonces no nos acordamos de Dios. Venimos a la iglesia porque es muy probable que vengamos porque el pastor está ahí.
Habla, que habla, que habla, que vengan, que vengan, que vengan, conéctense, conéctense y dale, y dale, y dale con lo mismo. Ay, no tenemos que ir porque si no el pastor nos va a llamar durante la semana que por qué no fuimos a la iglesia. O tal vez venimos porque tenemos un servicio que hacer en la congregación y no hay quien más lo haga. No, me tengo que ir a la iglesia porque tengo que ir a servir. No hay nadie más que haga lo que yo hago, entonces tengo que estar en la iglesia. Pero realmente reconocemos la necesidad de estar aquí en la iglesia, reconocemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios, reconocemos esa necesidad de adorar al Señor. Lo hacemos de lunes a sábado en nuestros hogares, lo hacemos en nuestras casas, leemos la palabra, nos hincamos a orar. ¿Qué es lo que hacemos durante la semana? O solo porque sabemos que tenemos que venir a la iglesia el domingo, porque tenemos un trabajo que hacer, un servicio que hacer, por eso estamos aquí. O porque si no, sí regaña al pastor, porque sí regaña, ¿verdad? ¿A cuánto los ha regañado por no venir? Solo aquel, a todos. Jonás quería ir tan lejos como él pudiera de la presencia de Dios, pero era inútil, completamente inútil que Jonás pudiera huir de la presencia de Dios, de un Dios vivo, que él sabe en dónde estamos a cada momento y qué es lo que nosotros hacemos. ¿Podríamos darle la espalda a Dios? Claro que sí, porque nosotros sí podemos hacerlo. Jonás pudo hacerlo, le dio la espalda a Dios, le dio la espalda al llamado. Podríamos alejarnos del Señor, podríamos creer, pensar y decir que no necesitamos de Dios. Podríamos pensar que podemos construir muchas cosas en nuestra vida sin Dios. Claro que podríamos hacerlo. Pero cuando ya te ves ahogado o hasta el cuello, como decimos, en algún momento vas a reconocer que necesitas de Dios. Reconocemos que necesitamos de Dios. Es tremendo porque cuando viene la angustia, cuando viene que se nos acaba la vida, cuando ya no tenemos fuerzas, ahí es cuando realmente queremos que el Señor nos ayude y nos socorra. Es triste, porque eso solamente demuestra nuestra soberbia y nuestro orgullo. Por eso en todo tiempo debemos entender que necesitamos de Dios en nuestra vida. Necesitamos de Dios para nosotros. Entendamos lo que Salomón nos está diciendo. Nos enseña que no podemos vivir sin la presencia de Dios. No podemos vivir sin la presencia de Dios. Nada ni nadie nunca va a poder llenar ese vacío. Nadie nunca lo va a poder llenar. Y una persona en la Biblia, un personaje bíblico que entendió esto perfectamente bien, era Moisés. ¿Qué pasó con Moisés y el pueblo en el desierto? El pueblo empezó a quejarse de cómo estaba su condición en el desierto y de cómo Dios no les daba, de cómo Dios no los ayudaba, de cómo Dios, etcétera, etcétera. El pueblo se quejaba y se quejaba y se quejaba. Entonces Dios dice, no, yo ya no quiero, ya no quiero ayudar a este pueblo, ya no voy a estar más con este pueblo. Que miren cómo salen, ha de haber dicho Dios. Pero entonces Moisés, como Moisés hablaba con Dios, entonces Moisés le dice en Éxodo 33:15, le responde y le dice a Dios, Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía y reconocía que necesitaba de la presencia de Dios, porque estaban en medio de un desierto. Yo no sé si ustedes saben, pero la temperatura de un desierto alcanza los 45, más alto de los 45 grados durante el día. Y durante la noche es bajo cero los grados. O sea, es una cosa terrible estar en el desierto. Y Moisés le dice a Dios, no nos puedes hacer esto. Yo no puedo ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo. ¿Qué voy a hacer yo en el desierto? ¿A dónde voy a llevar yo a este pueblo? Este pueblo se me va a morir, yo me voy a morir. No podemos ir sin tu presencia. ¿Por qué? La columna de fuego que los guiaba a ellos de noche
Yo me imagino que no solamente les guiaba esa columna de fuego, les daba luz, esa columna de fuego también les daba calor que ellos necesitaban en la noche. O sea, no solamente era la guianza de Dios que ellos tenían a través de la columna de noche y la nube de día. La nube de seguro también les cubría del sol. Es que pongámonos a pensar las consecuencias que ellos iban a sufrir cuando ellos no tuvieran la presencia de Dios en medio del desierto, que los guiara, que los cubriera del sol, del calor, que les diera en la noche luz, que les diera en la noche calorcito. Moisés sabía que no iban a poder pasar el desierto, tal vez ni 3, ni 4 días, ni una semana iban a poder estar en el desierto. Iba a ser imposible. Entonces Moisés le dice: no, Señor, prefiero quedarme aquí y de seguro aquí nos vamos a morir, no sé cuándo, no sé cómo, pero prefiero quedarme aquí. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Aunque Moisés no sabemos si conocía bien el desierto o no, si él sabía por dónde dirigirse o no, no sé, yo no sé si él sabía o no. Pero sabiendo o no sabiendo, él dijo: no me muevo si tu presencia no va conmigo. No me muevo, aquí me quedo, prefiero no hacer nada. Así deberíamos de ser nosotros. Señor, prefiero no emprender nada, prefiero no caminar nada si yo voy a ir solo. Si tu presencia y tu bendición no van a estar conmigo, prefiero quedarme aquí donde estoy. Porque de seguro iban a morir ellos en el desierto. De seguro iban a morir en el desierto sin Dios. Hay gente que piensa que no necesita de Dios. Creen que no necesitan de Dios. Pasan por unos desiertos terribles, inhóspidos, se acuerdan de Él ya cuando están en las últimas. Ahí es cuando se acuerdan del Señor. Ahí es cuando nos acordamos del Señor, cuando ya estamos hundidos. Pero se pueden imaginar ese desierto sin la presencia del Señor. Porque no quiere decir que como cristianos no vayamos a sufrir desiertos. No quiere decir que como cristianos no vayamos a tener pruebas. Las hemos tenido todos los que estamos aquí, amén. ¿Quiénes han tenido pruebas en su vida? Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos tenido pruebas y situaciones difíciles en nuestra vida. Pero jamás se va a comparar una prueba estando en el Señor que una prueba estando sin el Señor. Nunca vamos a poder comparar. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque sabemos que estando con el Señor tenemos seguridad en el Señor. Yo sé que cuando estoy metida en una prueba, en una situación difícil, si yo sé que tengo la presencia de Dios en mi vida, tal vez pueda llorar, tal vez pueda sufrir, tal vez pueda hacer muchas cosas y no lograr nada, pero si yo sé que el Señor está conmigo, yo sé que tengo garantizada mi victoria. No es lo mismo jamás. Porque si yo no estoy en el Señor, yo no sé ni cómo voy a salir de eso, no sé ni qué me va a pasar en el camino, no sé ni para dónde voy a dirigir mis pasos. Pero si yo cuento con la presencia del Señor conmigo, yo sé, no sé tal vez cuándo ni cómo, pero yo sé que va a haber una victoria en mi vida. Y yo sé y tengo esa seguridad y esa certeza y esa convicción en mi corazón. Mi fe en el Señor me da esa seguridad. La palabra del Señor me da esa seguridad. De que sé que voy a salir y que sé que voy a vencer y que sé que voy a ser victoriosa. Porque el que va conmigo es más que vencedor para mí. Y como Él es vencedor, entonces yo también disfruto de eso. Yo también puedo tener las victorias que Él me da. No es lo mismo. Por eso es tan importante en nuestra vida tener y contar con la presencia del Señor. Por eso el salmista decía: es en vano trabajan los que edifican.
Si el que edifica no es Dios, en vano trabajan. En vano va a velar una guarda si Dios no está con ellos. Si Dios no es el que vela, en vano son los que velan. Perdón. Miren, hermanos, es que es tan importante que entendamos que necesitamos del Señor. Que comprendamos que no podemos estar sin Él. ¿Saben por qué? Porque con el Señor, aunque estemos en medio del fuego, no nos vamos a quemar. Aunque estemos en medio de los leones, no van a devorar nuestras carnes. Lo hemos visto en la palabra. Como cuando cada uno de los personajes que eran siervos de Dios, que amaban al Señor, que eran fieles al Señor, cada vez que estaban en una situación difícil, de manera milagrosa, el Señor los sacaba de ese lugar, de una manera milagrosa, de una manera que nadie se podía llegar a entender cómo es que Dios podía librar a cada uno de ellos de las situaciones en las que estaban metidos. Por eso yo sé, porque yo leo en la palabra y yo sé que mientras yo vaya con el Señor, mientras el Señor esté conmigo, nada ni nadie va a poder devorar mis carnes. Nadie va a poder hacerme caer, porque yo sé que cuento con el favor y la misericordia y la presencia de Dios en mi vida. Que aunque yo me meta al mar, yo sé que no me voy a ahogar, porque el Señor está conmigo, porque su presencia está conmigo. ¿Acaso Dios no nos ha guardado en medio de esta situación tan difícil? Nuestras generaciones no habían vivido una experiencia como la que estamos viviendo con el virus, con la pandemia. No había habido una pandemia así en nuestra generación, ¿o sí? Es primera vez que nosotros nos vemos así con un tapabocas. Pero cómo el Señor nos ha guardado de manera milagrosa. Yo me doy cuenta, y si ustedes ven a todos los que estamos en esta congregación, muy probablemente algunos o muchos se han enfermado con este virus y que tal vez han tenido que estar guardados y ha sido como una gripe muy fuerte. Y que el dolor y todo, etcétera, pero ninguno de los que asiste a esta congregación, nosotros no hemos enterrado a nadie por COVID. Nadie ha muerto por COVID en esta congregación, y el Señor prometió guardarnos, y el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy. Y los que estamos aquí sentados confiamos en eso, confiamos en que el Señor nos guarda, confiamos en que el Señor nos libra de toda enfermedad, de todo mal. No hay nada que podamos temer. No hay nada que podamos temer si estamos en el Señor, si contamos con la presencia del Señor. Es importante que entendamos, iglesia, que nos demos cuenta cómo la presencia del Señor puede cambiar todas las cosas. El Señor cambia escenarios, el Señor cambia resultados. Estamos bien aquí, estamos saludables todos. Dios ha sido bueno con nosotros. No nos ha faltado nada en nuestra mesa, aunque tal vez no haya trabajo, pero no hemos dejado de comer, no hemos dejado de vestir. El Señor nos ha dado todas nuestras necesidades. Aunque esté duro allá afuera, aunque no haya trabajo, aunque negocios hayan quebrado, pero nosotros tenemos la bendición de la presencia del Señor, y por eso no tememos de ningún mal. No tememos de ningún mal, porque Dios está con nosotros. Cuando el pueblo de Dios tenía o contaba con la presencia del Señor, ellos ganaban batallas. Ellos salían vencedores y victoriosos. Ellos destruían a sus enemigos. Aunque tal vez los otros les sacaran ventaja militar o con más armas o armas más poderosas o como sea, más avanzados.
pero conquistaban territorios. Dios los ayudaba, Dios les daba las estrategias. Pero cuando el pueblo era desobediente y hacía lo que quería y como quería y decían, sí, vámonos, vamos a ganar, y no contaban con la aprobación de Dios, el pueblo era humillado, destruido, derrotados por sus enemigos. La presencia de Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. Lo número uno en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo lugar en donde nosotros nos desenvolvamos, la presencia de Dios debe ir con nosotros. Con su presencia siempre vamos a ser bendecidos. ¿Se recuerdan ustedes cuando el arca del pacto, cuando los filisteos entregan el arca del pacto? Y el arca del pacto es guardada en la casa de Obed-edom. ¿Qué sucedió en la casa de Obed-edom? Prosperidad. Esos 3 meses que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-edom, había abundancia, había prosperidad, había bendición. Y lo dice la palabra en 2 de Samuel 6:11. ¿Qué dice ahí? Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo. 3 meses estuvo el arca ahí guardada. Y bendijo, dice la palabra, Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Mientras la presencia del Señor estuvo en casa de Obed-edom, ellos fueron sumamente bendecidos. Había de todo para ellos. Gozaban de todo en esta casa, de todo, todos ellos, todos los que vivían ahí, gozaban de la bendición del Señor. Eso trae la presencia del Señor. Bendición, abundancia. Por eso es importante que sepamos que lo número uno en nuestra vida debe ser la presencia del Señor. Ponte de pie. Queremos ser bendecidos, procuremos la presencia del Señor en nuestra vida. Y algo tan interesante que me llama mucho la atención a mí, y es que a David le llegaban los informes de cómo estaba el arca del pacto en la casa de Obed-edom. Y él recibe un informe que le dice, pues mira, la casa de Obed-edom es sumamente bendecida porque ahí está el arca del pacto. Ahí está el arca, entonces son sumamente bendecidos. Entonces viene David y dice, yo necesito esa arca aquí. Yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios en mi vida, en mi casa, en mi ciudad. Porque él sabía que cuando trajeran el arca para la ciudad, ellos iban a ser bendecidos porque la presencia de Dios estaba ahí. Moisés sabía que él no iba a poder llegar a ningún lado sin la presencia de Dios. David sabía que si atraía de nuevo el arca, para con ellos iban a contar con la bendición del Señor en sus vidas, en su ciudad. Y lo más lindo es lo que trae la presencia de Dios, porque dice la palabra que en el trayecto, cuando David fue a traer el arca del pacto, dice que todos se regocijaban en la presencia del Señor. Era una fiesta lo que traían ellos junto con el arca del pacto. Era una fiesta gozar y contar con la presencia de Dios. Es un gozo, es una alegría. Así debemos de verlo en nuestra vida. Contar con la presencia del Señor trae gozo, trae paz, trae abundancia, trae bendición. Tú quieres esa bendición en tu vida. Tú quieres esa bendición en tu casa. Tú quieres esa bendición en tu trabajo, en tu negocio o en cualquier lado a donde tú vayas. ¿Quieres esa bendición? No te olvides que esa es la presencia de Dios la que debes llevar en tu vida. ¿Y cómo atraigo la presencia de Dios a mi vida? Es bien sencillo. Es bien sencillo. Solo debemos amar al Señor, obedecer al Señor, ser fieles al Señor.
Orar, tener una vida de intimidad con el Señor para poder atraer esa bendición a tu vida, para poder atraer la presencia del Señor en tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, así como dijo Moisés, yo no me muevo de aquí, Señor Jesús. Yo no me muevo de este lugar si tú no vas a ir conmigo. Necesito de tu presencia. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo quiero, necesito tu presencia en mi vida. Nada voy a poder hacer, Señor, si tú no vas conmigo. ¿Qué éxito podría tener yo, Señor, si tú no vas conmigo, si no cuento, Señor, con tu bendición? Señor Jesús, en esta tarde queremos decirte que necesitamos de ti más que de cualquier otra cosa o de cualquier otra persona en nuestra vida. Necesitamos de ti, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y si alguna persona de los que estamos aquí o en la transmisión están pasando por una prueba difícil, por circunstancias difíciles que no son favorables para nosotros, si alguno está atravesando por algo así, yo lo único que te puedo decir es: llama a la presencia del Señor, vuélvete al Señor. No te olvides que sin la presencia del Señor nada vas a poder hacer, no vas a poder salir de esa situación. Pero si cuentas con la presencia del Señor en tu vida, yo te aseguro que vas a tener una victoria. No sé cuándo y no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero de que lo hace, lo hace. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra fe. Esa es la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Señor, si tú estás pasando por una enfermedad, por lo que sea que estés pasando, yo te aseguro que no es lo mismo pasar esa situación con el Señor a que la vayas a pasar sin el Señor. Así que, Señor, hoy te pedimos que no nos falte tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que nos bendigas con tu presencia y con tu amor, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias te damos porque vamos a meditar en tu palabra, Señor, en lo que hoy hemos escuchado de parte tuya, Señor. Que necesitamos tu presencia en nosotros, Padre, para llenar nuestra vida, Señor, para ser exitosos en cualquier cosa que emprendamos, Señor Jesús. Necesitamos contar con tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén, Señor Jesús, y amén. Gracias, hermanos, gracias a los que se conectaron a escuchar este mensaje. Que el Señor los bendiga, que se queden con bendición en sus casas.